A ver, jovencitos, vamos a ver hoy día la primera parte de este trabajo, el tema de la red neuronal. Y después de eso, yo voy a dividirles en grupos y voy a pasar ya a calificar lo que habíamos quedado, ¿no? Ya no podemos más, tenemos que de alguna manera darle una calificación al tema del dataset y al tema del perceptrón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Entonces, bien, esto de la red neuronal no nos va a demorar mucho, realmente. Esto de aquí nos, de hecho, nos tomará más o menos unos 30 minutos aproximadamente, y el resto de tiempo, pues, hasta 45 minutos que nos tome, y el resto de tiempo nos dedicaremos a revisar el trabajo que estamos haciendo, ¿ok? Bien. Eh, ¿Qué es una red neuronal multicapa, jóvenes? Una red neuronal multicapa no es nada más allá que la suma, o bueno, la unión, más allá de suma, ¿no? La unión de perceptrones, ¿no? Eh, Imaginen ustedes que toman todas estas entradas, vamos a ponerlos con rojo, ¿ok? Imaginen que toman ustedes todas estas entradas. Imaginen ustedes, ¿no? Toman todas estas entradas y solamente tienen la salida, una H1 de acá. Entonces, evidentemente, esto para nosotros viene a constituirse un perceptrón. Claro, ¿por qué? Porque imaginen ustedes esta línea azul, la línea amarilla, la línea morada, hasta la línea media verde. Y lógicamente la línea celeste con el vías, ¿no? Esto de aquí a nosotros nos deja ver algo como esto. Esto de aquí, evidentemente, tendríamos algo que conocíamos como W sub 0. Uy, es que esto es lo que se escribe en la pantalla, está lento. Lo que sale del vías, ¿no es cierto?, tiene una connotación de ser W sub 0. ¿Ok? Lo que sale... No. Uy, Dios mío. ¿Mm? Dios mío, esto está mal. Está lento, lento, lento. No sé qué sea, sinceramente. CPU está bajo, la memoria está baja, el disco C está bien, el disco D igual. No. Ay.
Van a tener que seguirme, chicos, por favor. Ok. Entonces, si ustedes visualizan, ¿no? Lo que quiero intentar hacer que vean, lo que sale de 1 tendría que estar asociado a W sub 0, ¿cierto? Lo que sale de X1 a W1, de que sale de X2, tendría que estar asociado a W2, entendiendo que los W tendrían que ser los pesos sinápticos, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, jóvenes, lo que tendríamos nosotros Ok, vamos a ver si utilizamos esta otra pizarra. Ok. Bien, entonces, lo que yo les estaba comentando precisamente es esto, ¿no? Supongamos que ahora mismo nosotros tenemos una red neuronal. Bueno, dejo de escribir, qué iras. Ok. Ok. Para decir que tenemos un perceptrón, Dios mío, esto está mal. Ok, esta es una connotación de un perceptrón, ¿verdad, jóvenes? Entonces, claro, esto de aquí corresponde a prácticamente lo que nosotros estamos teniendo de este lado de acá, ¿no? Cada uno, entonces, claro, lo que yo les digo a ustedes es que imaginen, jóvenes, esta situación. Ustedes tienen esto que está aquí, ¿no es cierto? Y claro, estas serían las entradas. Si nosotros hacemos analogía a esto de ahí para nosotros sería algo como una fila, dos filas y n filas, ¿no es cierto? Entonces, claro, esto de aquí, cada una de estas filas vendría a representar este X que estamos acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí estamos de acuerdo, jóvenes, ¿no es cierto?
Ok, y claro, si tenemos nosotros solo una neurona de este lado, todas estas conjunciones vendrían a ser ¿qué? Un perceptrón, ¿verdad? Pero claro, si nosotros tenemos otra neurona en esta capa, o n neuronas en esta capa, cada una de estas uniones, ¿no? De estas uniones deberían pintar como que fuesen un perceptrón. Ok, ahora, ¿cuál es la diferencia, jóvenes, de esto con el perceptrón? Hay diferencia. Primera diferencia, jóvenes, primera diferencia. Y diferencia completa, ¿no? En esta neurona de aquí, sí es cierto que nosotros habíamos utilizado una hard limb para el perceptrón, en una red neuronal nosotros ya no utilizamos una función hard limb. Aquí normalmente nosotros utilizamos una función sigmoidea. ¿Sí? Una función sigmoidea está dada por algo como esto. No está dibujando bien. Esto es una función, esta es una especie de S, ¿no? Una especie de S así. La función de activación de cada una de estas neuronas de la capa oculta, y claro, aquí empezamos a tener el concepto, ¿no? De entrada, que eso ya sabemos, y cada neurona que se presenta en la capa intermedia es una capa oculta. Nosotros aquí las llamamos las hiding neurons, ¿no? O hiding layer. Okay, capas ocultas, las neuronas ocultas. ¿De acuerdo? Entonces, bien, esta neurona de aquí, y esto creo que sí está en las diapositivas para no rayar. Ok, esto sí está medianamente en las diapositivas. Ok. En las neuronas de la capa oculta, jóvenes, lo que nosotros vamos a tener es precisamente eh, una función S. ¿Por qué? Porque aquí, de igual manera, jóvenes, sigue existiendo el tema eh, de la función lineal, ¿no? El W0 más el W1 por el X1, eso quiere decir que de cualquier manera, esto de aquí va a seguir siendo multiplicado por eso que estamos teniendo acá, ¿no? Los X van a seguir estando multiplicados, se van a seguir viendo multiplicados por los Ws que tenemos acá. Uy. Segundo. Si no se vale.
Ujú. Lo que pasó aquí, jóvenes, esto funcionó muy bien en la mañana. ¿Qué hijas? Se supone que el internet está rapidito y la máquina también está rápida, o sea, no hay problema. Miren, vamos a dibujar una red de este tipo. No importa, ¿ok? Así esté feíta. Lo que importa es que se pueda escribir mejor, de mejor manera aquí, ¿ok? Entonces, bien, lo que yo les decía era que, por ejemplo, ¿no? Todas las conexiones de una red de las entradas van a salir a cada una de las neuronas de la capa oculta, entendiéndose que esta que estamos viendo aquí sería la entrada, ¿no? La entrada, ok, ahí se está escribiendo mejor, claro, en cambio la letra es feíta, pero ya ni modo. Esta es la entrada, esta sería la capa oculta, ok, la capa oculta, ok, y esta sería la salida, ok, esto está claro, ¿verdad? Entonces, bien, si nosotros vemos desde este punto de vista, tal cual como solo está ahorita dibujado, aquí nosotros deberíamos tener la perspectiva de que tenemos el X1, tenemos un X2, tenemos un X3, tenemos un X4 y aquí tenemos un bias, ¿ok? El bias ya habíamos entendido el por qué. Entonces esto para nosotros es un perceptrón, nosotros ya lo conocemos. Aquí nosotros vamos a tener un W0 y en estos de aquí tendremos un W1, un W2, un W3, ¿cierto? Y un W4. ¿Ok? Así estaríamos teniendo nosotros esto como conmutación. ¿Ok? Entonces, claro, aquí nosotros, ¿qué es lo que deberíamos tener? Una sumatoria, ¿cierto? ¿De qué? De X y, pero bien, aquí deberíamos ponerlo de igual manera, de XY por WY. ¿No es cierto? Esto sería así. Ahora bien, la función de activación, atentos con esto, ¿no? Función de activación
activación para nosotros, ¿qué va a ser? Ya va a ser una función S, una función sigmoidea, algo que va a estar así, ¿no? Vamos a dibujarlo de mejor manera. Ok, entonces ahí sí podríamos partirle esto para acá así y esto para acá así. Ok, esa sería una función S, de acuerdo a una función sigmoidea. Por ejemplo, podría ser una tangente hiperbólica. Tan H, ¿no? Una tangente hiperbólica, una log sig, ¿ok? Y claro, estas funciones, cualquiera de estas, no quiero decir solamente esa, ¿no? Está expresada como una función preestablecido, predicha, porque claro, estas ya tienen su, ¿cómo se llama? Su forma bien definida, ¿no? Entonces, claro, fíjense acá abajo, esto de aquí sería una función de esto que estamos teniendo aquí, ¿ok? Y claro, esto sería, ¿por qué? Por la capa 1. ¿No es cierto? ¿Por qué, jóvenes? Porque fíjense que ahí tenemos más neuronas sueltas, ¿no es cierto? Entonces, claro, esto de aquí debería tener esta conmutación así, ¿ok? Y claro, tendríamos otra que podría ser esta, ¿no? Entonces, claro, visto desde este punto de vista, ¿qué es lo que nosotros estaríamos teniendo? Estaríamos teniendo como que subiéramos hasta aquí 3 perceptrones. ¿Sí o no? ¿Sí está claro, jóvenes, de esta parte? Nada. Esa es una de las cosas que no se logra determinar. O sea, no hay una regla, no hay una regla, no hay una generalización que ahora mismo nos pueda decir, ok, ¿cuántas capas ocultas necesita una red neuronal? No hay nada predicho. La investigación o las pruebas, prueba y error, nos podría decir si es que para un determinado caso, no para un determinado caso, tener una capa oculta o 2 o 3 capas ocultas es necesario. Y en el mismo sentido, en la primera capa oculta yo puedo tener, yo qué sé, 25 neuronas. En la segunda capa oculta podría tener 15 neuronas. En la tercera capa oculta, 10 neuronas. No hay una forma específica de poder decir 25, 15, 10 neuronas. No hay, no existe esa connotación. Muchas personas, muchos investigadores, por ejemplo, valiéndose de computación evolutiva, específicamente de algoritmos genéticos, han intentado decir cuántas capas ocultas se podría o sería lo más óptimo definir para un determinado problema. No se puede generalizar. Por ejemplo, decir que, ¿cómo se llama? Para el reconocimiento de gestos de la mano. Yo puedo decir por experimentación que es recomendable que se tenga 2 capas ocultas, ¿no? 2 capas ocultas. Pero las mismas 2 capas ocultas puede ser que no sean recomendables para el problema, por ejemplo, de reconocimiento de gestos por medio de señales electromiográficas. ¿Ok? O las mismas 2 capas ocultas no pueden ser suficientes para el reconocimiento de video en tiempo real. Y así, ¿no? Entonces, no hay una forma específica de poder decir cuántas capas ocultas y cuántas neuronas por cada capa oculta. Ahora, claro, lo que sí se dice es que las redes neuronales son aproximadores universales, ¿no? Una red neuronal es un aproximador universal valiéndose simplemente de una capa oculta con el suficiente número de neuronas. Ahora, claro, ahí viene otra vez el predicho. ¿Qué es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿No? Y nuevamente empieza el entredicho y ¿qué dice? Hay que probar con cuántas neuronas
esta es una red neuronal, se vuelve un clasificador universal. ¿Ok? No sé si está clara la respuesta a esta pregunta que me acaba de formular el compañero, jóvenes. Ok. Entonces, bien, esto que nosotros estamos viendo aquí, que nosotros estamos viendo aquí, sería el proceso, ¿no? El proceso que se llevaría hasta la primera capa oculta, ¿verdad? Ahora, claro, esto de aquí no es que termina ahí. Si nosotros vemos, claro, cada una de estas salidas, Jesús, ¿qué dice? Cada una de estas salidas tiene que conectarse con su neurona de salida, ¿no? O con la neurona de la capa de salida. Claro, aquí el tema es que si nosotros en esta capa de salida, tenemos en la salida total del clasificador, es un clasificador binario, es altamente probable que esto sea correcto, ¿no? Pero si es que es un clasificador multiclase, ¿no es cierto? Aquí en esta salida pueden tener una, dos, tres, o el número de, o C clases, ¿no? Clase uno, clase 2, clase C, clase K, hasta K igual al número de clases que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Ok, entonces bien, aquí nosotros de igual manera vamos a tener un W, ¿cierto? Un W1, un W2, un W3, y aquí tendríamos que añadir el bias para tener un W0. Ok, fíjense que el bias se añade también a este otro proceso. Verán, es como que tuviésemos, como les dije, solamente tomando este concepto de aquí, así tal cual, es una neurona, es un perceptrón, ¿no es cierto? ¿Sí o no, jóvenes? El mismo perceptrón que ya lo habíamos tratado, ¿verdad? Ok, entonces, bien, verán, por favor pónganme muchísima atención en esto que voy a hacer ahorita mismo. Ok, y vamos a dejarle con el color azul mismo. Ok, entonces, claro, si esto que estoy teniendo aquí es una salida que está dada hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta ahí estoy teniendo esto de aquí, y hasta aquí, y hasta aquí, y hasta aquí. Porque cada uno de estos, cada una de las neuronas, en cada una de las neuronas se va a generar esta operación. Entonces, claro, estoy teniendo una salida de esto de aquí. Ahora, claro, esto de aquí se tendría que multiplicar. ¿Por qué? Porque esto para nosotros vendría a ser el X, ¿no es cierto? Entonces, claro, para seguir manteniendo el contexto de W sub 0, X sub 1, más W sub D, X sub D, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Esto de aquí, evidentemente, estos de aquí, estas X, que serían nuestras salidas, multiplicar por los W que tenemos acá, de la capa 2, ¿no es cierto? Y claro, esta capa 2 de aquí, exactamente igual, va a tener que salir por una función. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Una función de esto que multiplica por esto de acá, y esta connotación de aquí estaría expresando lo que nosotros ahora mismo conocemos como una red neuronal. ¿Está claro, jóvenes, esto? Sí, Jóvenes, jefe. ok. No sé, no escucho, no les escucho convencidos. A ver, tengan la bondad, jóvenes, préndanme las cámaras.
A ver, jóvenes, nuevamente, les pregunto, ¿está claro lo que acabo de hacer? ¿Está claro la definición y el contexto de una red neuronal? Es la unión de varios perceptrones y así lo he demostrado. ¿De acuerdo? Ahora, claro, la función de una red neuronal, el contexto de ya una red neuronal con una capa oculta es esto que acabamos de mencionar. ¿No es cierto? Y claro, esto que está aquí, lo que pasa es que esto ya corresponde ¿a qué? A un clasificador no lineal. Supongamos que nosotros tenemos algo como esto. ¿No? Entonces, esto de aquí podría decir que tiene esto. ¿Ok? Y podríamos tener la otra clase que podría ser esta, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, esto de aquí, si hacemos un perceptrón, ¿cierto? Evidentemente digo, si es que vamos a generar un perceptrón, esto linealmente no va a ser separable. ¿No es cierto? Esto no va a ser separable. No habría forma de que esto linealmente se separe. ¿Verdad? Entonces, claro, esto de aquí, esta línea, como la conocemos, ¿no? Es un perceptrón. Pero si nosotros tenemos un perceptrón multicapa, ¿cierto? Y un perceptrón multicapa ya es conocido como una red neuronal, esta de aquí sí, pues, podría generar algo como esto, ¿no? ¿Ok? Y claro, esto sí, ya para nada es lineal. Entonces, esto de aquí ya entra en un contexto de un clasificador no lineal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, claro, y aquí me faltaría, permítanme, aquí me faltó ponerle una sumatoria para todo esto, ¿no? Una sumatoria de X sub I por W sub 0. Y claro, esto de aquí, de alguna manera, nos va a retornar un valor, ¿cierto? Y este valor, evidentemente, si vamos a decir, si este valor es mayor a un medio, es 1, y si es menor a un medio, es cualquier otro valor. ¿Ok? Recuerden ustedes la función de activación. Esto de aquí nos va a dar un valor, ¿cierto? Esto de aquí nos va a dar un valor. ¿Ok? Vamos a ponerle un target, generalmente da un target, ¿no? Entonces, este target podrá coger 1 si a todo esto de aquí nosotros le llamamos Z, ¿ok? Si Z es mayor o igual a un medio, equivaldrá a 1. Y 0 de cualquier otra manera. ¿Ok? Entonces, claro, aquí ustedes, atentos con esto, ¿no? Aquí ustedes ya están teniendo un target o un Y predicho, ¿no? Entonces, perdón, seguir manteniendo la connotación que siempre hemos estado hablando, aquí le vamos a tener un Y predicho. Un Y sombrero, si cabe el término decirlo. ¿Está claro? A ver, jóvenes, ¿está claro? Respóndanme, por favor. Inge- Como les había dicho la otra vez, si no quieren responder con el micrófono, al menos muevan la cabeza. Yo ya les identifico y veo que asientan la cabeza y digo ya, ok, está entendido, ¿no? Claro, una expresión de que sí acepten o no acepten, pero una expresión al final. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿alguna pregunta con respecto a esto, jóvenes? Señor Mateo Martínez, ¿alguna pregunta? No, Inge. Señor Arcos, ¿alguna pregunta? No, Inge, no tengo ninguna pregunta. Ok. ¿Quién más? Señor Villacrés, ¿alguna pregunta?
No, Inge. Las compañeras, señorita Robles, No, Inge. señorita Montserrat, señorita Potate, ¿alguna pregunta? No, Inge. Inge, en esta fórmula que le aumentó, o sea, ahí no me perdí, porque dijo que le aumentaba un XY. No aumento un XY, señorita Potate, no aumento un Ajá. XY. Todo esto que está aquí, vendría a ser mi XY de la segunda capa, o para la segunda Ya, capa. ya. Ah, ya, listo. Ya, Inge. Sí, ¿por qué? Porque, claro, esto que está en rojo está haciendo referencia a esto que estamos haciendo aquí. ¿Ok? Sí. ¿No es Ya, cierto? Y claro, sí. imaginen ustedes esto, vamos a hacer esto con valores para medio decir que, ¿cómo se llama? Tengamos un proceso. Vamos a eliminar, a darnos espacio más bien en esto. Del por qué es un clasificador no lineal, bueno, gráficamente ver eso es creo que más claro que nada, ¿no? Supongamos que el X1 vale, yo qué sé, 0.4. Voy a poner valores cualquiera, ¿no? El X2 vale 0.1. El X3 vale 0.6 y el X4 vale, yo qué sé, 0.2. ¿De acuerdo? Estamos claros, ¿no? Aquí los Ws ya no se asignan con ceros, ¿no es cierto? Los W aquí van a tener que asignarlos randómicamente valores entre 0 y 1 con un, no es contexto, con una distribución normal, ¿no? Que cumplan una distribución normal. Nuevamente repito, los pesos de una red neuronal se asignan valores randómicos normalizados entre 0 y 1. ¿Ok? Es decir, que la función de masa de estos pesos deberían ser así. ¿Ok? Donde tenemos media 0 y un sigma de 1. ¿Ok? Un sigma de menos 1 y un sigma de más 1. ¿Ok? Eso quiere decir que la mayor cantidad de números están aquí. ¿Ok? Y claro, eso es la normalización. ¿De acuerdo? Eso, la función de masa de los pesos debería cumplir una función normal. Entonces, claro, digamos que el peso 1 va a ser igual a, yo que sé, 0.12, W2 va a ser igual a 0.36, W3 va a ser igual a 0.48, ¿ok? Y W4 va a ser igual a 0.79. ¿Ok? Y evidentemente tenemos un W0 que podría ser un 0. Yo que sé, 80. ¿Ok? Y claro, para este de aquí tendríamos que tener un bias, ¿cierto? Este bias va a ser 1. Entonces, claro, si nosotros vamos a generar esta primera función, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? X1, X2, X3, X4, por W1, W2, W3, W4. Vamos a generar solamente, verán, el cálculo de esta primera neurona de aquí. Vamos a ponerle con amarillo. De esta primera, no. Bueno, podríamos hacerle de la segunda neurona porque todos los cálculos van a ser exactamente los mismos. ¿No es cierto? El valor va a ser exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿qué es lo que tendrían que hacer, jóvenes? Multiplicar cada uno de estos valores y luego sumarlos. ¿Ok? A ver, ¿cómo tendrían que ser? B1 por 0.86 más 0.2 por 0.79 más 0.6 por 0.48 más 0.1 por 0.36 más 0.4 por 0.12. ¿Ok? Ese valor que ya tendrían ahí en esa sumatoria, pasarla por una función sigmoidea o por una log-sig. El log-sig, si no estoy equivocado, es igual a 1 entre 1 más
a la menos la sumatoria de esto, ¿no? Entonces, esto de aquí vendría a ser mi X sub I de la capa 2. Ok, hagan por favor esa operación y díganme cuánto sale. Primero esto. Ok, ¿cuánto salió, jóvenes? A mí me salió 1.39. Ok, esperen, no importa, ¿no? Este resultado de aquí es 1.39. Por favor, confirmen, jóvenes, por favor, confirmen. Ok, ahora, claro, este resultado de esta multiplicación por esta sumatoria y esta multiplicación, estaríamos cayendo en este plano de aquí. Solo tendríamos esto de aquí, ¿no es cierto? Si estamos de acuerdo, jóvenes. Señorita Potate, estamos, jovencitos, todos, estamos de acuerdo. Este 1.39 estaría solamente cayendo en este punto donde tenemos esta sumatoria de este producto X y WI, ¿no es cierto? Ahora bien, aquí dice claramente que tiene que pasarse por esta función. Entonces, esta función viene a ser las veces de esta sigmoidea. Ahora, claro, ¿cuál sería el resultado de esto? 1 sobre 1 más E elevado a la menos 1.39. ¿Cuánto sale eso? Como 81, sí. ¿Cuánto? 8.81, sí. Ok, 0,81. Ok, esto de aquí es el resultado, por ejemplo, hablando de esta neurona de aquí, si nosotros hacemos un suma a esto y le sacamos acá a esta neurona, debe estar valiendo 0,81. Ok, y esta de aquí sería el X sub I, y esto de aquí sería el X sub I para la entrada de la multiplicación por este peso de acá. ¿Estamos claros, jóvenes? Inge, entonces ese 0.8 debe tener todas las capas. Perdón. El 0.8 que nos salió ahorita debe ser el valor de todas las capas. No. Estamos haciendo solamente, jóvenes, fíjense que estamos haciendo solo de las líneas amarillas. Ahora, claro, estos pesos de aquí serían de las líneas amarillas. ¿No es cierto? Estos X sí serían siempre los mismos, pero los pesos de las líneas rojas sería otro. ¿Para qué? Para activar esta neurona de aquí, pues. ¿No es cierto? Los pesos de la línea verde serían otros. ¿Para qué? Para activar estos pesos de aquí, pues. Entonces, claro, esa misma multiplicación y pasarle por la misma función log-sig, ¿no? Los pesos rojos va a tener otro, ¿por qué? Porque va a tener otro valor, ¿por qué? Porque van a cambiar los pesos de los W, pues. ¿No es cierto? Entonces, claro, ahí vamos a tener un valor para este, un valor para este, un valor para este, que estarán listos para entrar a las Ws de la última capa, o de la capa 2. Y por eso es que aquí yo le pongo como que todo esto de aquí, ¿cierto?
todo esto que está aquí, para mí es como un X sub I de la capa 2. ¿Ok? Porque claro, este X sub I de la capa 2 ya entra a multiplicar por el peso de la capa 2. ¿Está claro? Ahí sí está claro, ¿no es cierto? Sí. Ok, claro. Ahora estoy ahí. Este Z que yo estoy llamando, de alguna manera, el valor que me está devolviendo este Z tendría que pararle o compararle a que si Z es mayor o igual a 1/2, vale 1, ¿no? Este sería, recuerden que a esto nosotros le habíamos puesto un nombre y le decíamos que es mi función indicador, ¿no? Esto de aquí, justamente esto, era mi función indicador. ¿Por qué era mi función indicador? Porque, claro, si es que esto de aquí, esta operación, es mayor a 1/2, ¿cuánto vale? 1. Y 0 para cualquier otra cosa, en caso de que efectivamente, pues esto sea, esto de aquí sea un clasificador y ya no lineal, sino es un clasificador no lineal, ¿cierto? Pero binomial, no solamente dos clases. ¿Estamos de acuerdo? Claro, con gusto. Las etiquetas para las líneas rojas, amarillas y verdes, no. Recuerde que la etiqueta, atentos con esa pregunta, jóvenes, esto de aquí puede ser una confusión de todos. No, recuerde que la etiqueta, joven, está asociado a los X. Estos X son los que tienen la etiqueta, ¿no? Y claro, estos X de aquí van a tener una etiqueta verdadera. Y precisamente ahora nos toca pasar a ese contexto, ¿no? Supongamos que ya generamos todo este proceso, ¿no? Ya generamos todo este proceso. Vamos a darnos un poquito de espacio, ahora vamos a borrar esto de aquí, ¿no? ¿Ok? Ya generamos todo este proceso. Ahora, claro, estos X, jóvenes atentos, verán, estos X, nosotros tenemos una Y verdadera. ¿Ok? Los X corresponden a una Y verdadera. Si no, claro, recuerden que siempre tenemos esto. ¿No es cierto? Y aquí vamos a tener el X1. Aquí tenemos el X1. Aquí tendremos el X2. Aquí tendremos el X3. Aquí tendremos el X4. ¿No es cierto? Y si queremos hacer esto más visible, le podemos hacer esto aquí inclusive con el bias. ¿No es cierto? Eso tenemos. Ahora, claro, cada uno de estas filas está teniendo una etiqueta verdadera. ¿Sí o no? Esto para nosotros es la Y. ¿Estamos de acuerdo? Señor López, ¿no es cierto? Ok, ahora, todo este proceso de la red neuronal nos da una Y predicha. Efectivamente, nosotros lo que tendremos que hacer aquí es definir si es que la Y verdadera es diferente de la Y predicha. ¿No es cierto? Para ser coherentes con lo que estoy escribiendo, esto de aquí debería ser así. Una etiqueta, una clase 0 y la otra clase 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, evidentemente digo, si es que el Y predicho es diferente del Y verdadero, aquí nuevamente se está produciendo un error. ¿No es cierto? Ahora, claro, aquí hay una connotación diferente. Para actualizar los pesos, los W siempre van a estar actualizándose, ¿no? Porque recuerden que la actualización de los pesos son los que de una u otra manera nos
devuelve el proceso de aprendizaje de una red neuronal, ¿no es cierto? Entonces, claro, si nosotros estamos hablando de clasificación, ¿no es cierto? La función que nos permite actualizar los pesos en clasificación precisamente es el descenso de gradiente. El descenso de gradiente, ¿ok? Donde el gradiente lógicamente va a ser igual más bien a la derivada parcial de las variables con respecto a cada una de ellas, ¿no? Ahora, claro, ustedes recordarán que ya habíamos visto esto, ¿no? Para Supervised Learning, los problemas que se solucionan o se intentan solucionar con aprendizaje supervisado es el problema de regresión y el problema de clasificación. ¿No es cierto? Si nosotros estamos en el problema de clasificación, evidentemente la función para actualizar los pesos va a estar basada en el descenso de gradiente. Pero si estamos en un problema de regresión, la función para actualizar los pesos en el problema de regresión va a ser el error cuadrático medio. ¿Ok? Pregunta, jóvenes, es una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Y a esto nosotros denominamos función de costo. Fijaránse bien que esto es función de activación, ¿no? Y esto que estamos hablando acá es una función de costo. Así lo encuentran ustedes en libros, artículos o cosas que lean. O si no, también encuentran como la loss function, ¿no? La loss function. ¿Ok? Y claro, esas son las dos funciones o las dos formas de ¿qué? De actualizar los pesos en una red neuronal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Déjenme ver. Esto de aquí y esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Esto de aquí yo tengo. Ok. Ok, fíjense, aquí tengo justamente esta parte, ¿no? Lo mismo que yo les acabé de dibujar, vamos a tener aquí, ¿no? La función de costo. ¿A qué se refiere la función de costo? O vamos a utilizar la función de costo para actualizar los pesos. El error cuadrático medio, mean square error, para el regresión y la entropía cruzada o el descenso de gradiente, que es la técnica, ¿no? Es para actualizar los pesos de clasificación, ¿ok? Aquí dice, no, justo. El algoritmo, la aplicación está en función de la regla de la cadena, el cálculo en función de la regla de la cadena para calcular el gradiente de la función de costo de una red neuronal con respecto a sus pesos, ¿ok? ¿Y cómo se calcula esto? La derivada parcial de el Y sombrero o Y jado, Y predicho, y del Y verdadero con respecto a los pesos, ¿no? Igual, con respecto a la función y con la función sigmoidea y con respecto a la función a sus pesos, ¿no? Entonces, claro, esta derivada es la que normalmente nosotros necesitamos hacer. Ok, esto de aquí no se preocupen, allá yo ya tengo más bien un software, no software, una función que ya les calcula el descenso de gradiente. Esto yo les voy a dar para que ustedes puedan trabajar con este proceso. ¿Estamos de acuerdo?
Jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí, ingeniero. ¿Está entendido lo que les he acabado de comentar? Randómica con una distribución normal. Así nomás es. Por eso es que la función de masa de los pesos cumple o se ajusta al proceso de normalización, donde la media es 0 y el sigma es 1. ¿Ok? ¿De acuerdo, chicos? Sí. Ok, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Si no, ya para pasar al resto, a lo siguiente que tenemos que hacer. Claro. Ujú. Con la salida, pues. Esta salida de aquí. Esta salida de aquí es la que de alguna manera nos va a ir diciendo qué tan ajustado están los pesos a nuestro problema. ¿Por qué? Porque inicialmente puede ser que nos empiecen a dar errores muy, muy grandes. Supongamos que tenemos errores de entrenamiento, ¿no? Supongamos que tenemos 1000 vistas, ¿ok? 1000 observaciones. Y de las 1000 observaciones, nosotros tenemos el 50% de error. Eso es bastantísimo. Sí, pero claro, ajustamos toda la primera época sería, ¿no? Se ajustan todos los pesos, la segunda época ya no tiene el 50% de error, tiene el 40% de error. Quiere decir que ya los pesos se empiezan a ajustar, ¿no es cierto? Una tercera época, ya el error no va a ser del 40%, va a ser del 35%. Y así, en la época 100, el error ya es del 15%. Entonces, claro, eso quiere decir que de alguna manera los pesos se están ajustando y su red neuronal ya empieza a aprender de los pesos que está teniendo, de los problemas, de los ejemplos, de las observaciones que usted le está dando para su entrenamiento. ¿Estamos claros? Claro que sí. Claro que sí. ¿No ve que el H1 va a ser la multiplicación de todos los pesos que esté, por ejemplo, de este peso, de este peso, de este peso, de este peso y de este peso, ¿no? La multiplicación de X1 por H1, por H2, por H3 de este color van a estar aquí. Y claro, este de aquí pasado por la función, ¿no es cierto? Luego, claro, para esta otra neurona también va a tener pesos. Digamos que le ponemos ahora este color. Entonces, claro, aquí ustedes también va a tener pesos, miren, pesos aquí, pesos acá, pesos acá, pesos acá. Entonces, claro, este también va a tener otra salida. ¿Por qué? Porque esto también va a tener otro W1, ¿no es cierto? Este va a ser otro W2, este va a ser otro W3 y este va a ser otro WN. ¿Ok? Y claro, aquí también el W0, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, señor López? Ok, a ver, ¿alguna pregunta más? Pregúntenme, por favor, jovencitos, vean, pregúntenme, no se queden con las dudas.
Si tienen dudas, pregúntenme. Puede ser que ustedes crean que es una pregunta insignificante. No importa, pregunten. Inge, Adelante. ¿podría explicarme eso de algo de la normalización que mencionó? No le comprendí bien eso. Ok, ¿cuál es la función de masa de la normalización? Una función de masa de una normalización corresponde precisamente a esto, ¿no? Ustedes tienen, o supongamos que nosotros tenemos algo así. ¿Ok? Entonces, claro, la distribución va a estar dada así, en este aspecto, así. ¿Ok? Eso se refiere a una normal, ¿no? En donde va a tener media cero, y claro, el sigma de aquí va a ser igual a menos 1, y este sigma de acá va a ser igual a más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor cantidad de valores están aquí. ¿Ok? En esta zona está la mayor concentración de valores. Entonces, claro, supongamos que nosotros le estamos dando valores randómicos a los pesos. Entonces, si le damos valores randómicos a los pesos, la mayor cantidad de valores van a estar aquí, ¿no? Entonces podrían estar, yo qué sé, 0.1, 0.12, 0.13, 0.14, todos, como decía el señor López, ¿no? Quiere decir que la mayor cantidad están cercanos a cero, claro. ¿Por qué? Porque fíjense aquí, ¿no? El pico está aquí. Entonces, supongamos que aquí tenemos menos 1, aquí podríamos tener menos, yo qué sé, 0.99. Aquí podríamos tener menos 0.1 menos, ¿no? Acá, y en el mismo sentido, podríamos tener 0.1, ¿verdad? Y la mayor cantidad de pesos podrían estar en estas zonas. 0.1, 0.2, 0 no sé cuánto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está entendido, cierto, Monserrat, lo que es una normalización. Sí. Ahora está. Y hay una función en MATLAB y una función para generar valores, o más bien para hacer una comprobación de que los valores sean normalizados, ¿no? Si no estoy, el norm no es el norm, porque norm es sacar la norma de un valor, así es que norm no es. No me acuerdo exactamente, pero si ustedes buscan en internet, ¿no? Valores normalizados, valores randómicos normalizados, en MATLAB les da la función. Ok, yo no abro el navegador para buscar porque en realidad si abro eso, esto se corrompe y no me deja ni siquiera escribir. Ok, y alguna cosa pasó por ahí. A ver, preguntas, jóvenes. A ver, vuélvanme a preguntar cualquier otra cosa, jóvenes. Como les dije, cualquier cosa es una buena pregunta. No crean que hay preguntas, qué sé yo, inocentes o preguntas bobas. No. Todas las preguntas son preguntas valideras, ¿sí? Que generalmente el resto de jóvenes también tienen las mismas inquietudes y simplemente no quieren preguntar por recelo, por vergüenza, por lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? A ver, pregúntenme por favor algo más, algo que no esté claro. Fíjense que aquí, en esta diapositiva está todo lo que de alguna manera hemos venido viendo y hemos venido rayando en el resto de pizarrones. ¿Cierto? Esta red neuronal quiere decir que es de 3 capas. A ver, no le escuché la última parte, es capa. No, quiere decir que es de 3 capas esta red neuronal que está en No. Bueno, esta red neuronal tiene 3 capas, pero solamente tiene una capa oculta. 3 capas con una capa oculta. Claro, ¿por qué? Porque la primera capa es la capa de entrada, ¿no es cierto? Esta capa de aquí sería la capa de entrada, ¿ok? Esta capa de aquí, capa de entrada.
Esta de aquí sería la capa oculta y esta de aquí sería la capa de salida. Entonces, efectivamente es una red neuronal que tiene 3 capas, pero una capa oculta. Sí está claro, jóvenes. A ver, les dejo un minuto hasta traerme un poquito de agua y piensen qué otra pregunta pueden hacer.
Disculpen la vida, he estado hablando con el micrófono apagado. Decía, a ver, jovencitos, las preguntas, por favor. Tuvieron casi 10 minutos para inundarme de preguntas. A ver. Inge, con respecto a la función de costo, no me quedó muy claro personalmente. Ok. La función de costo, nosotros tenemos dos formas para actualizar los pesos de una red neuronal, dependiendo. Por ejemplo, el error cuadrático medio se utiliza ¿para qué? El error cuadrático medio normalmente se utiliza para optimizar los pesos cuando hablamos nosotros de regresión. ¿Ok? ¿Cuál es? Jesús, no sé qué hice. Algo se desapareció de la pantalla. ¿Cuál es el error cuadrático medio, jóvenes? El error cuadrático medio es la sumatoria entre el Y verdadero y la diferencia que hay, más bien dicho, entre el Y verdadero y el Y predicho al cuadrado. ¿Ok? Esto de aquí, de alguna manera, nos permite, este es el error cuadrático medio, ¿no? Y esto de aquí nos permite a nosotros actualizar los pesos. Aquí a nosotros nos da este Y predicho, ¿no es cierto? Esta es la función que se genera, ¿de acuerdo? Este Y predicho comparamos con la Y, o más bien dicho, tenemos la diferencia primero comparamos. Si la Y es diferente del Y predicho, ¿ok? Entonces, claro, esto corresponde a un error. Si es que hay un error, tenemos que actualizar los pesos. ¿Cuándo se actualizan los pesos? Cuando existe este error. ¿Con qué función se actualizan los pesos? En el caso de la regresión, con este de aquí, ¿no es cierto? Sí, con el mean square error, ¿no? Error cuadrático medio. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros hablamos de clasificación para actualizar los pesos de clasificación, utilizamos la función que se denomina la entropía cruzada. Sí, la entropía cruzada, o para calcular la entropía cruzada, nosotros necesitamos tener el descenso de gradiente. El descenso de gradiente se calcula. La derivada parcial de Y y Y predicho con respecto a qué? A la de, con respecto a la función, ¿no es cierto? A la función y con respecto a los pesos. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es lo que de alguna manera, esto es el gradiente, ¿no? Esto es el gradiente. Ahora, ¿qué es el gradiente, jóvenes? A lo mejor por ahí podríamos llegar a entender mejor esto, ¿no? ¿Qué es el gradiente? Vamos a ver. Supongamos que nosotros tenemos una función. Evidentemente, nosotros no conocemos la función, ¿no? Pues supongamos que nosotros tenemos, yo que sé, una función que sea así. ¿Ok? Esa es la función. ¿De acuerdo? Y de hecho, podríamos hacerle una función en la que podríamos tener picos, algo así, ¿no? Ok, esa sería una función. Ahora, claro, ¿cuál es el gradiente de esta función? Si nosotros tenemos, por ejemplo, X y tenemos Y, ¿no? X y Y, asumiendo que estas son dos variables, no sé, randómicamente va a aparecer un punto. Supongamos que este punto va a aparecer aquí. Ok, vamos a hacerlo con otro color. El primer punto va a aparecer aquí. Ok, entonces, claro, el gradiente significa que nosotros tenemos que hacer la derivada de esta función
en este punto que está aquí, ¿no? Entonces, claro, la derivada parcial, ¿sí? De X y Y con respecto a la derivada en X, y esto deberíamos escribirlo de esta manera, con respecto a X y la derivada parcial de X y Y con respecto a Y. ¿No es cierto? Esta es la derivada parcial. Esto de aquí le va a dar la dirección, ¿no? Le va a dar una dirección, le va a dar una magnitud y una dirección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, claro, esto de aquí normalmente se utiliza, es la entropía cruzada o el gradiente se utiliza en problemas de optimización, ¿no? Optimización de funciones. Cuando nosotros queremos encontrar los puntos máximos. ¿Ok? Ahí utilizamos esto. Pero claro, ¿qué pasa si nosotros queremos minimizar la función? ¿Por qué? Porque queremos que Y sea lo más parecido posible a Y sombrero. Entonces, claro, en este punto lo que tenemos que hacer es no maximizar la función, sino minimizar la función. Entonces, claro, todo esto, si le anteponemos un signo menos, esto hace que los vectores de dirección vengan hacia acá y se llegue al mínimo de la función, ¿no? Entonces, por eso se denomina descenso del gradiente. Haciendo una analogía de esto, es como que a ustedes les vendan los ojos, les suben a un helicóptero y les llevan y les ponen en la cúspide de una montaña o en un espacio de una montaña. ¿Ok? Entonces ustedes, a palo de ciego, ¿no? Van tanteando a dónde van a dar el paso subsiguiente. Sí, el paso subsiguiente. Y el paso subsiguiente les va a permitir, por ejemplo, avanzar en este sentido, ¿no? Avanzar así. Tic, ahí acá, otro paso por acá, y así sucesivamente, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? La analogía más clara siempre va a ser esa. Les vendan los ojos, les suben a un helicóptero y les van y les ponen en un lado de una montaña. Y ustedes tienen que descender. Entonces, vendados los ojos, al más puro estilo de una persona no vidente, con un palo, ustedes van tanteando el terreno, ¿no? Y van definiendo cuál es el siguiente paso que van a dar. A esto se refiere el descenso del gradiente, y claro, esta es una función iterativa, ¿no? Como podemos ver aquí, es una función iterativa que nos va a permitir llegar al mínimo valor para poder decir que Y o esta función está actualizando, porque claro, de alguna manera tendríamos que llegar a hacer que Y predicho sea muy, muy semejante al Y verdadero. ¿Está claro ahí el tema del gradiente? Sí. Ok. A ver, ¿alguna otra pregunta? Inge, yo tenía una... A ver, dígame. ¿Quién quería hablar, señor Barriga? Sí, Inge. Inge, el número de las capas ocultas que se genera, ¿de qué depende? No, ya lo había comentado hace un momento. No hay ninguna regla, no hay regla que le pueda decir a usted cuántas capas ocultas o cuántas neuronas por capa oculta puede ponerlas. No hay ninguna regla. No, de hecho, como les había comentado, se dice que una red neuronal es un clasificador universal, ¿no? Con una sola capa oculta, siempre y cuando se ponga el suficiente número de neuronas en esa capa oculta. Y nuevamente viene el entredicho, ¿no? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es decir suficiente número de neuronas? ¿No? Entonces, claro, ese tipo de cosas no están predefinidos. Es diferente el número de neuronas, el número de capas ocultas, dependiendo del problema que estamos intentando solucionar. ¿Ok?
Ok, señor Barriga. Inge, y entonces, ¿cómo sé que estoy realizando bien la red? Si es que no tengo No, un- esto es, por ejemplo, configurar una red neuronal, ¿no? Configuramos una red neuronal, tenemos una capa oculta o dos capas ocultas y decimos, vamos a ponerle, yo qué sé, 25 neuronas a la primera capa oculta, 15 neuronas a la segunda capa oculta. La función de activación de mi primera capa oculta va a ser una ReLU. La segunda función de activación de mi segunda capa oculta va a ser una logsig, ¿sí? Y la función de la capa de salida va a ser una softmax. ¿Ok? Entonces, ahí tendremos una exactitud. Si no, ahora voy a probar, voy a decir que voy a tener 30 neuronas en la primera capa oculta, 10 neuronas en la segunda capa oculta. La función de activación de la primera capa oculta va a ser la ReLU, de la segunda también va a ser una ReLU, y dice, ¿no? El performance del modelo, ¿subió o bajó? Pero no hay forma de decir exactamente cuántas capas, cuántas neuronas por capa. ¿Ok? Hay muchos estudios que han intentado definir este tipo de cosas, ¿no? Cuántas neuronas, cuántas capas ocultas se necesitarían, utilizando algoritmos genéticos o computación evolutiva, ¿no? Y también utilizando, ¿cómo se llama esto? Algo de lógica difusa, ¿no? Pero no hay nada predicho ni establecido. ¿Ok? No hay una regla. ¿Ok, chicos? Listo, a ver, ¿quién más alguna pregunta? Para ya pasar a la siguiente parte de la tarde de hoy. Inge, disculpe, y entre las capas ocultas, solo la única función es de activar a la neurona. Claro. Claro, Ahí pero no no, es... a ver, vamos viendo esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, vamos a borrar esto, ¿no? Ok, claro, no es el hecho solamente de activar la neurona. Neurológicamente o anatómicamente, se dice que cuando más veces se repita una función biológica, su sinapsis es más fuerte, ¿no? Es más gruesa. Entonces, claro, es lo mismo que se intenta hacer aquí. Dependiendo de la entrada, se van a activar de una u otra manera más los canales estos que tenemos. Y claro, eso hace que su red neuronal de alguna manera aprenda. Sí, pero no es solamente el hecho de tener más capas ocultas para, como usted dice, solamente para multiplicar la entrada por la salida, ¿no? Sino eso de ahí hace que de alguna manera la red neuronal vaya ajustando los pesos y vaya aprendiendo. Claro, ahí vamos a tener otros pesos para la otra capa, otros pesos para la otra capa, y esto puede hacerse tan complejo como se quiera, ¿no? Claro, pero el costo computacional, mientras más capas ocultas tenga, mientras más neuronas por capa oculta tenga, el costo computacional va a ser extremadamente alto. Ahora, claro, tengan en cuenta ustedes esto, y aquí sí les pido de favor, pónganme mucha atención, dejen de pensar o ver lo que sea que estén viendo. ¿Qué pasa si es que nosotros vamos a incrementar muchas más neuronas? Fijarán, o más capas. Supongamos que nosotros vamos a tener esto entre 1, punto, ok, punto, y algo como esto, que me diga que tenemos valores de entrada, ¿no? Entre 1 y 100. No lo vamos a poner 100. Digamos que vamos a tener
30 nada más. ¿Ok? Verán, tenemos 30 valores de entrada. ¿De acuerdo? Ahora, supongamos que tenemos otra red neuronal, perdón, una capa oculta con 25 neuronas. ¿Ok? Esto de aquí tiene 25 neuronas. Supongamos que tenemos otra capa oculta. Verán, solo con dos capas ocultas. Supongamos que esta capa oculta tiene 10 neuronas. Y para variar, este tiene 3 salidas. Sí, es decir, que tiene 3 clases de salida. Ok, clase 1, clase 2 y clase 3. Ok, entonces, claro, todo esto va a estar hiperconectado, ¿no? Y así sucesivamente. Ok. ¿De acuerdo? Así va a estar su red neuronal, ¿no? Una maraña de líneas con valores y todo. Ahora, este de aquí tenía 15 neuronas en la capa oculta. Ok, vamos a calcular el mínimo de datos que ustedes requeriría para entrenamiento de la red neuronal. Ok, es decir que si usted tiene este dataset entre 1 y n, vamos a calcular cuál sería el n, que necesitaría el mínimo n, para que no caiga su algoritmo en un overfitting o en un sobreajuste del modelo. Aquí tiene 30 entradas, ¿ok? 30 entradas más un bias sería 31. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? Ahora, en esta capa oculta tiene 25 neuronas, más un vía tendría 26. ¿Ok? Entonces, primera multiplicación, 31 por 26. ¿De acuerdo? En la tercera capa oculta tiene 15 neuronas, más un vías serían 16. ¿No es cierto? Y esto me hace que sea 31 por 26 por 16. Y claro, esto de aquí tiene 3 salidas. Todo esto multiplicado por 3. Esto de aquí sería el número mínimo de n. ¿Cuánto sería eso, jóvenes? Multipliquen. ¿Quién tiene el valor? ¿Cuánto? Ok, póngale, redondele, 40,000. Ok, este n necesitaría 40,000 datos. Supongamos que está haciendo visión por computadora, ¿no? Necesitaría, ¿qué? 40,000 imágenes de lo que necesite hacer. Por ejemplo, quiere hacer que este reconozca perros, gatos y seres humanos, ¿no? Al decir que tiene 40,000 imágenes, 40,000 entre 3, ¿cuánto sería? A 12,000, a 13,000, 13,333 imágenes. 13,333 imágenes de gatos, 13,333 imágenes de perros y 13,333 imágenes de seres humanos. Esto necesitaría usted en datos para evitar que su algoritmo caiga en un overfit. Sí, entonces, mientras más capas ocultas tenga y mientras más neuronas por capa tenga, la cantidad de datos que ustedes necesitan se va incrementando. ¿Está claro? Sí. Ok, a ver, ¿alguna pregunta adicional con respecto a lo que acabamos de ver, jóvenes?
Pregúntenme, por favor, pregúntenme. De ley tiene que haber la misma cantidad de datos, o sea, Sí, sí, daría sí. error si es que habría, por ejemplo, yo que sé, unos 60 más, algo así. A O sea, no ver, es mucha diferencia. a ver, esto, el dataset tiene que estar balanceado. Supongamos que pase lo que dice la señorita Núñez. Tenemos 1000 datos de gatos, no, 1000 datos de seres humanos. Ok, tenemos 20,000 de imágenes de perros. ¿Cuánto sería? 21,000. ¿Cuántos eran? 40,000. Y tengo 10 y, no, vamos a ponerle aquí 5,000. 5,000, 25,000 y aquí ¿cuánto tendría? 15,000 de gatos. ¿Ok? Esto de aquí es un desbalance. Esto quiere decir que los pesos de su red neuronal van a estar sesgados. ¿A qué? A la mayor cantidad de muestras que tendría, en este caso, a la mayor cantidad de perros. ¿No? Siempre los datos tienen que estar balanceados. Si tengo 13,000, 40,000 datos, 13,000, 13,000, 13,000 para cada uno de estos. ¿Ok? Así no sea mucha la diferencia, se sesgan los datos. Sí, sí, sí. Sí, es preferible que los datos estén completamente balanceados. ¿Sí estamos? Ok, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguna duda adicional que les quede? Inge, disculpe, ¿y las capas ocultas siempre deben tener menor cantidad de neuronas que la capa de entrada o si pueden tener más neuronas? Verá, normalmente sí puede tener más cantidad de neuronas, pero claro, eh, eh, no es conveniente que se tenga más neuronas eh, que los datos de entrada. De hecho, hay una red neuronal que sí trabaja así, ¿no? Esta red neuronal se llama autoencoder, ¿no? Un autoencoder. Un autoencoder trabaja como usted dice, Job, un autoencoder. Sí, este autoencoder muchas de las veces se utiliza para hacer selección automática de características, un autoencoder. ¿Ok? Pero una red neuronal normal de la que nosotros trabajamos, siempre vamos a tener menos neuronas en las capas ocultas y cada vez va a ir disminuyendo el número de neuronas mientras más capas ocultas tenga, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, ¿alguien más? ¿Algo más, jóvenes? Ok, ¿ya no hay más preguntas? Inge, disculpe una pregunta. De la capa de salida también debe ser menor que la capa anterior. La capa de salida menor que la capa anterior. Sí, de los... Depende. La capa de salida es el número de clases que usted tiene. ¿Ok? La capa de salida, esta es la capa de salida, ¿no es cierto? A ver, vamos a ponerle con rojo. Esta es la capa de salida, ¿estamos de acuerdo?
¿Sí estamos de acuerdo, joven? Sí, ¿O a qué capa de salida hace usted no, referencia? a esa misma. Ya, esta es la capa de salida. La capa de salida hace referencia al número de clases que usted está teniendo. Por ejemplo, aquí tiene 3 clases. La clase perro, la clase gato y la clase ser humano. Entonces, claro, tiene 3 clases. La capa anterior puede tener 5, 10, 15, 20 capas. ¿Ok? Pero la última capa hace alusión solamente al número de clases que usted tiene. ¿Ok? Sí. Listo. A ver, ¿alguna cosa ya para cerrar esto y pasar a concentrarnos en la presentación de los trabajos? Que ahora son 4:03. Perfecto, estamos a 1 hora, que es justo lo que necesitamos. Ok, entonces cerramos esto y empiezo a generar. Ok. Andrés García, ¿con quién? Giancarlo Jatibay. Giancarlo Játiva. Ok, Andrés Villacrés. Dayanara